Gente Corriente, con Raquel Bazo. Con Raquel Bazo, que soy yo, y con Florian Recio, que eres tú. Que soy yo. Nuestro primer invitado en Gente Corriente. Bienvenido. Y además muy contento y muy orgulloso de que me hayas invitado. Pues yo estoy encantada también porque me parece una excelente casualidad todo lo que ha sucedido en estos días. Mira, nosotros pensamos que la gente hace a diario cosas extraordinarias, que por ser sencillas, propias, únicas, no siempre son reconocidas, pero así, en general. Pero digo que sí que dejan huella en lo particular. Y me preguntaba si tú eres un poco así también, ¿no? Esa gente corriente que hace cosas extraordinarias, pero que tampoco le da mucha importancia. Bueno, yo creo que eso tendría que ser alguien más que no. Yo sí, lo de corriente sí, lo suscribo. Y lo de hacer cosas extraordinarias, bueno, pues simplemente escribo y disfruto escribiendo. ¿Sí? Simplemente Sí. dice. Sí, simplemente con lo que conlleva, sí. Pero a ver, tú has tenido hijos, has Sí. escrito ya varios libros, Sí. entonces mi pregunta es, ¿tienes parcela? ¿Te gusta el campo? Por lo del árbol, digo, ¿piensas plantar alguna vez? He plantado. Mira, ¿También? es más, sí, no solo eso, sino una anécdota curiosa. Cuando iba al colegio, se hizo un parque de las Mercedes en Almendralejo, y que cada niño tenía que plantar un árbol. Yo planté el mío y luego teníamos que escribir sobre la experiencia. Y se hizo un concurso y gané yo el concurso. Ya. Pues, Claro, ya iban unidas las sí, dos o cosas, sea, que ¿verdad? sí. Es que tanto una cosa como las otras consisten en dejar un bonito legado, ¿no? De hecho, hablábamos de eso justo antes de empezar el programa, pero tú consigues dejar un legado a través de tus libros. Y sin embargo, en esos relatos del afán que componen el libro titulado Yo maté a Joaquín Sabina y otros relatos del afán, tú hablas de una idea de permanencia, de una herencia que quizás no siempre es positiva y que viene determinada por algún tipo de azar. ¿Tú crees en el destino? No, el destino tal como lo conocemos en las películas y tal, no. Pero cuando yo hablo del afán, lo que sí creo es en que uno tiene una especie de pulsión individual que te empuja hacia algo que incluso muchas veces no tienes claro lo que es. Por ejemplo, en mi caso, yo cuando era muy jovencito, yo pensaba que quería ser escritor. Pero por circunstancias de la época y de las familiares me quitaron muy pequeño del colegio, y entonces ser escritor conllevaba, claro, tener estudio, tener una preparación para la que yo en aquel entonces no me consideraba preparado. Pero yo tenía el afán de querer ser artista. Entonces me hice pintor, me hice jugador de ajedrez, quería ser cantante. En todo fracasaba y de hecho obtuve grandes triunfos dentro del fracaso. Soy un diplomado en el fracaso. Pero sabía que yo lo que tenía el afán por ser artista. Hasta que me di cuenta que lo que de verdad quería era recuperar aquella primera pulsión del escritor, ¿no? O sea, cambiamos lo del destino de ser artista por el afán, ¿no? Sí. Por una voluntad decidida que tú mantienes a lo largo del tiempo. Sí, ayer cuando presentábamos el libro, como bien has dicho, se presentó el libro, hablabas precisamente de la diferencia entre vocación y afán. Ajá. Yo creo que para mí es más importante el afán que la vocación. Porque vocación más o menos todos tienen alguna, unas más señaladas o no. Pero la vocación es fácilmente engañable. Yo puedo tener vocación de médico, pero bueno, si no puedo conseguir la plaza o no puedo estudiar o lo que sea, pues me conformo con haber sido otra cosa, futbolista o cualquier otra cosa. Y puedo sobrevivir. El que tiene el afán no puede sobrevivir si no hace lo que sea, aunque sea fingiendo, lo que es lo que hace muy bien Luis Landero. Toda la literatura de Luis Landero escribe sobre estos personajes que están contaminados de afán y no pueden conseguir plenamente su propósito, pero lo disfrazo. Me disfrazo de escritor o me disfrazo de artista, llevo una vida gregaria o secundaria de artista, pero finjo que lo soy, ¿no? Ya te he entendido. Tengo que preguntarte por Joaquín Sabina. Voy a hacer un pequeño spoiler. Cuando tengáis el libro entre vuestras manos, no empecéis por el final, porque son relatos cortos. Bueno, de cortos tampoco es que sean muy cortos, son pequeñas novelitas muy pequeñas. Fíjate, yo cuando lo leía pensaba en capítulos de... Casi tiene un lenguaje muy audiovisual y casi parecen capítulos de una serie, ¿no? Pero no empecéis por el final, porque el último es el de Yo maté a Joaquín Sabina. Sí.
¿Y por qué Joaquín Sabina? ¿Qué fijación tienes con él? No tengo fijación, lo tengo muchísimo cariño y mucho respeto y una gran admiración. Lo de Sabina fue por una anécdota, pues ese libro está escrito hace muchos años, se publicó en el 2003, la primera versión, pero está escrito muy anterior. Es de una anécdota porque mi familia está muy relacionada con la hostelería y con el mundo del espectáculo. Nosotros por aquellos años teníamos una empresa de producción artística. Nuestra familia contrataba espectáculos de muchos niveles, de Juan Luis Guerra, Serrao, muchísima gente, y entre ellos Joaquín Sabina. Con Joaquín Sabina hubo un problema que cuando lo contratamos para ir al Almendralejo y la actuación era para las fiestas de la Piedad y creo que el espectáculo empezaría, me imagino, como a esas horas, esos días, pues a las 11 de la noche, imagina. Pues a las 12 y no se había presentado. Bueno. Con todas las entradas vendidas y con todo. Luego se presentó, fue un éxito rotundo, como todo lo suyo, se ganó al público de todo y fue un éxito. Se le perdonó todo, pero el mal rato... Pero la hora que hizo pasar, porque no sabíamos dónde estaba ni nada, y en ese momento yo lo único que pensaba era cómo matar a Joaquín Sabina. Entonces, bueno, esa es la anécdota. Pero independientemente de eso, para mí es siempre es el maestro de esta generación, ¿no? Estoy pensando que hay algo que está en esta anécdota que me cuentas, en tu manera de escribir, y que se encuentra mucho también en las canciones de Sabina. Es eso que Pirandello denominó humorismo, que es la manera de escribir a los Cervantes, ¿no? Usando esa pincelada de humor, ese giro que no te esperas. Y tú usas ese humor también para definir a tus personajes ante unas situaciones, bueno, que en ocasiones les hace tomar unas decisiones no siempre acertadas, pero que sí son muy humanas. Entonces, en tu opinión, ahora ya como escritor, no voy a hablar de tus personajes, sino de ti, cuando te pones a escribir, ese humor que tú y que estas otras personas que he nombrado manejáis, ¿eso es innato o eso se puede entrenar? Porque tú incluso has dado cursos de escritura creativa. Entonces, ¿cómo se trabaja el humor? Sí, el humor se trabaja como tú trabajas la radio. Es decir, tú puedes ser muy buena, pero tú eres una gran profesional y sabes que es porque te lo trabajas mucho todos los días, con mucho tesón. Tú no vienes nunca y improvisas los programas ni los haces, sobre todo por respeto al otro, al que te está escuchando. Y la literatura es igual. Tú tienes la idea, pero la idea que vas a crear se consigue que parezca que lo estás improvisando con muchísimo trabajo, mucho pulir y pulir y pulir, ¿no? Entonces, no es improvisación ni es innato, es trabajo. Ya. ¿Cuánto tiempo te llevó escribir la versión de Los Gemelos de Plauto? Porque, a ver, Plauto ya te da la estructura y te da los personajes, ¿vale? Y Plauto, hasta cierto punto, siempre es seguro, es comedia y casi siempre funciona. Pocas veces te puedes cargar un Plauto. Pero tus gemelos... Bueno, eso es ya una vuelta como se suele decir, una vuelta de tuerca que va más allá, porque tú enriqueces esa historia con tu capacidad como dialoguista. ¿Cuánto tiempo te lleva escribir esos gemelos? Fueron unos meses, ¿no? Porque nosotros lo estrenamos en agosto del 2013, y fue mi primera obra para Mérida, con lo que eso conlleva. Para mí era una responsabilidad enorme. Estaba muy inquieto, pero yo lo quería hacer muy bien. Yo hablaba con Fernando, hablaba con Paco Carrillo, cómo podíamos hacerlo. Entonces ellos me decían eso, ¿no? Tiene que seas tú, que hacerlo con lenguaje actualizado, hazlo como tú quieras, porque en un principio yo intentaba ser muy purista y mantener mucho con la versión original para que no... Y él me decía, no, vamos a intentar, relájate y sé tú. Y funcionó. Pero funcionó sobre todo porque Los Gemelos, yo pensaba... más que en los personajes y tal, me centré un poco en el propio Plauto. Sí, ¿no? Plauto, claro. Plauto es un versionador. Sí, por eso te iba a decir que él también hacía lo mismo. Él cogía los textos de otro y hacía su... Exactamente. Hay que tener en cuenta que Plauto lo que coge casi todas las obras, son las obras de Menandro y de otros autores, pero sobre todo de Menandro, que era el gran humorista griego, y lo que hace es transformarla. De hecho, Los Gemelos es una versión de los Menecmos de griega, que la transforma al lenguaje actual de su época, de su mundo, y claro, por eso tiene tanto éxito. Entonces yo pensé, claro, este es el truco. Yo no puedo hablarle al público de Plauto.
no se entenderían los chistes. Tengo que hablarle al público del siglo XXI, al público de Mérida, la gente que va a venir y que va a entenderlo. Manteniendo la esencia de la historia, cambiamos personajes, reducimos personajes, pero mantenemos la historia, pero la historia contada en el lenguaje del siglo XXI. Sí, entonces eso funcionó. Y funcionó. Y pero, funcionó. pero es que de hecho... Yo lo he hablado con Fernando Sí. Ramos, al que has nombrado productor, o con Sí. Paco Carrillo, el director del espectáculo. Es que Los Gemelos es un fenómeno sociológico digno de estudio, Sí. que algún día alguien en la Universidad de Extremadura tendrá que Sí. hacer un trabajo fin de grado o algo sobre este tema. Porque la gente comenta como a más, yo la he visto 3 veces, pues Sí, yo 4. sí, sí, o sí, sea, sí. es que va a llegar el momento en que se la aprendan de memoria. Sí, sí, sí. De hecho, hay gente que se sabe Bueno, como nos pasa cuando vemos una película, cuando todos los que hemos sido padres y hemos tenido niños que le querían la misma película Sí, repetida sí. y al final nos acabamos aprendiendo los diálogos de las películas de los niños. Hay gente que se sabe cosas de los diálogos porque me lo dicen. Cuando me han parado por la calle o hemos hablado con amigos, gente de aquí, que me dice, pues a mí la parte que me gusta es cuando sale la chica y dice tal, y se sabe el diálogo de la chica. O cuando... Es cierto que yo, cuando planteamos los gemelos, yo le concedí un monólogo a cada personaje. Ajá. Que eso no existe en la obra original, pero yo le di un pequeño, o unos más, otros menos. Cosa que te agradecerían los actores y las los actrices, actores, porque es muy sí, de agradecer. funcionó. Unos más, otros. Entonces, había personajes que son en la obra absolutamente secundarios, prescindibles, como es, por ejemplo, la mujer. Ujú. Y aquí tuvo un éxito. Rotundo. Claro que Ana si yo García, llego a sí. saber, de hecho, que iba a ser así, porque eso fue un acierto genial, una genialidad de Paco Carrillo, que le dio ese carisma, hizo que la actriz hablara con esa voz, le diera esa dulzura. La interpretación de Ana ahí, de Ana García, Soberbia, es sublime, sí. soberbia. Ujú. Pues si yo hubiera sabido que eso iba a funcionar así, le hubiera dado más protagonismo a ella, ¿entiendes? Pero eso, claro, eso Pero lo claro, sabes eso ahora. ya estaba cerrado. Eso lo sabes ahora. El campo de actuación de Florian Recio, que es nuestro primer invitado hoy aquí en Gente Corriente, en Canal Extremadura Radio, a 12 y 22 de la mañana de este sábado, 1 de julio. Digo que tu campo de actuación son las palabras, apasionado de las palabras, como escritor que eres, pero también como experto en lexicografía, que para mí eso es un arte, también te digo, ¿eh? Porque, mira, no sé si voy a ser capaz de explicarlo, no, mejor voy a leer la definición de la RAE, Sí. ¿vale? Dice así, la lexicografía es la parte de la lingüística aplicada que estudia los principios teóricos que se aplican en la elaboración o confección de diccionarios. Así. Es decir, que yo quería explicar, así con mis propias palabras, algo que... ¿Cuánto tiempo puede haber tardado alguien en redactar estas 3 líneas? Porque claro. esto requiere un trabajo de concisión, hay que pensarlo mucho. Entonces, tú haces diccionarios, tú piensas cómo Sí. explicas una palabra. Claro, por eso tú lo has dicho, es un arte, Es un arte. es una ciencia. Es una ciencia que hay que estudiarla y hay que... Claro, yo hice filología y luego hice el máster de lexicografía y luego también hice el máster de español para extranjeros. Sí, de que eso también te aplica. quiero preguntar, quiero que me dé Bueno, tiempo. pero el caso es que la lexicografía siempre ha sido una vocación, siempre fue una tendencia, una cosa que tenía ahí una espinita clavada, Sí. tenía muchísimo interés en hacerlo. Vi un día que salió el máster, lo hicimos, nos fuimos a Madrid, hice los estudios, los disfruté muchísimo. Y entonces yo tenía un proyecto de hacer de diccionarios que ya se han hecho. Tengo aquí algunas cosillas por si quieres que le echemos un vistazo. Y hice 2 diccionarios y ahora estamos en la elaboración de un tercero. Ajá. Diccionario es una palabra dicha por mí, es un poco pretenciosa. Es decir, cuando pensamos en diccionario, claro, diccionario son miles de palabras, ¿eh? Ajá. No es el caso. Yo he hecho una selección de palabras determinada, que es un libro de unas 400, 500 páginas, en las que cuento la historia de ciertas palabras que a mí me interesan. Bueno, esto Sí, vamos... requiere por parte. Sí, esto no lo vamos a destripar hoy. Claro. Cuéntame lo de dar clases de español a alumnado extranjero. Yo tengo una curiosidad. Sí. En este caso, ¿cómo se hace? ¿Quién elige el vocabulario que debe conocer alguien que tenga una titulación en C2? Sí, claro, bueno... Porque también tiene que ver mucho cómo manejas las palabras Sí. y cómo las utilizas cotidianamente, ¿no? Totalmente. Para eso está el Instituto Cervantes, por ejemplo, que Ajá. ellos te dan unos parámetros, tienes allí tus libros. Pero yo he estado dando clases de español para extranjeros en Lisboa y estamos en Madrid vía online o en línea, que preferimos decir en español. Sí. Y depende del nivel, depende del contacto y también depende del origen
del hablante. No es lo mismo el léxico y el nivel de un estudiante portugués a un chino. Ajá. ¿Vale? No es lo mismo un italiano que un ruso. Claro, entiendo, Depende. porque vienen de la lengua romance y otros vienen de otro tipo de... Entonces, dependiendo del origen y también dependiendo del contacto anterior que haya tenido este alumno con la lengua, en fin, que son varios parámetros que hay que estudiar, y una vez que lo sabes eso, pues ya hay muchos libros y hay muchas cosas con las que se puede estudiar. Mira, Florian, yo creo que la radio tiene en común con la lectura la implicación de quien escucha. Quiero decir que quien lee o quien escucha tiene que reconstruir en su imaginación todo lo que le sugerimos desde aquí. Entonces, como todas las palabras tienen ese pozo de significado que llevan a cuestas y que no vamos a pasar por encima de ellas, pero a mí me resulta interesantísimo, y además es verdad que has venido cargado con tus escritos y con tus apuntes. ¿Te parece que le dediquemos tiempo en otros sucesivos programas? Te pasas por aquí, nos mandas un audio, pero vamos a conocer y a emplear bien las palabras. ¿Quieres? Sí, me encanta. Una idea que me seduce muchísimo y que me gusta la propuesta. Pues ha sido un placer tenerte como invitado aquí en la Radio Pública Extremeña, que también ya es tu casa. Muchísimas gracias.